las medidas preventivas, son las medidas preventivas, ya tenéis ahí la primera pantalla, las medidas preventivas frente a la exposición del coronavirus, pero desde un punto de vista de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Y en una segunda parte hablaremos un poco también del tema de los test, los tipos de test que hay para detectar el virus, quién está contagiado, quién no, y una utilización o utilizar de alguna forma una utilización de los test para bien de la empresa, ¿vale? Para darle continuidad a la empresa, para darle todas las posibilidades del mundo a todos aquellos que necesitamos y que queremos seguir trabajando y poner a nuestro servicio tanto la prevención de riesgos laborales como los test del COVID, cuáles son los tipos de test que hay y todo eso. Empiezo. Bueno, ahí vemos un poco la primera pantalla, ¿vale? Es lo que decía, es un poco el índice de lo que vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar un poco de unas medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores. No perdamos de vista que esta palabra que ahora tanto utilizamos empresarialmente de la sinergia, que es procurar hacer algo de lo que se saque provecho desde distintos puntos de vista, desde distintos prismas, pues la implantación de la prevención de los riesgos laborales dentro del tema del coronavirus que tenemos ahora mismo crea o agiliza de alguna forma no solamente en la continuidad de la empresa, como decíamos, sino incluso colocarla de alguna forma en un sitio ponderante respecto a empresas de la competencia, pero todo esto además acarrea la posibilidad de tener la máxima protección para la salud de los trabajadores y de las personas. Y tal y como sabemos cómo es el tipo de contagio de este virus, pues la salud de los trabajadores implica la salud de toda su familia y de toda la gente con la que convive. Después vamos a analizar un poco la actividad de la empresa y qué tipo de desarrollo se puede hacer frente al COVID. Os hablaré también un poco de cómo actuar en ese caso de un poco de emergencia, que muchos ya los conoceréis, porque ya tenemos cada vez más cercano a nosotros, cada uno de nosotros, la presencia de los contagios y del virus. Hace unos meses lo veíamos como algo lejano, pero ahora ya todo el mundo tenemos a alguien cercano que lo ha pasado, que ha dado positivo, con más síntomas, con menos síntomas. Bueno, cómo actuar en el caso de que haya alguien o que tengamos un contagio en nuestra empresa. Después, por último, hablaremos del tema de los test, los tipos de test y todo eso, que yo creo que me parece muy interesante porque estamos en un desarrollo constante en ese aspecto. Ya sabéis que al principio teníamos un tipo de test, ahora ha salido de un tiempo a esta parte que se llama de antígeno. Bueno, pues la utilidad de los test, la diferencia entre unos y otros, qué resultados nos dan, cómo utilizarlo y cómo ponerlo un poco al servicio de la empresa. Y por último, una parte que también me ha parecido muy interesante, porque hay mucho desconocimiento de eso y a día de hoy yo personalmente, en la experiencia que tenemos aquí en MP desde marzo, que estamos con esto liado de los test, hay un punto fundamental que es la utilización de la mascarilla. Lo voy a dejar para el final, después os explicaré por qué y os voy a explicar un poco cuáles son los tipos de mascarilla que tenemos, que yo creo que tenemos cierto desconocimiento a nivel general en toda España, dentro de todo este galimatías y de todo este oleaje que tenemos de información por un sitio y por otro. Hemos tenido al principio mucha información o intento mucha información sobre las mascarillas y sobre los guantes. De los guantes nadie habla de guantes y se ha pasado un poco de moda también hablar de mascarilla, pero todo el mundo llevamos mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla? ¿Para qué sirve y para qué sirve la otra? ¿Vale? Bueno, pues empezamos un poco con la primera parte, esto de las medidas generales dirigidas a la salud de los trabajadores. En esta primera diapositiva estamos viendo un poco cuál es la evolución de la enfermedad. Yo creo que todo el mundo lo sabemos, pero yo primero os quería contar el proceso de la enfermedad. Un poco el proceso de la enfermedad. Todo el mundo tenemos gente cercana y lo estamos viendo, pero ¿cuál es la evolución de la enfermedad? Yo estoy prácticamente seguro que hay gente que no se contagia del corona, ¿vale? Yo creo que hay gente que no se contagia del corona y después os explico un poco. Entonces tenemos la posibilidad de, una vez que tenemos un contagio, alguien que no tiene síntomas o alguien que sí tiene síntomas.
De los asintomáticos, poco más hay que decir, que pasan la enfermedad de la misma forma y requieren el mismo tratamiento legal que los que sí tienen síntomas, pero ahora mismo que estamos un poco en el plano de la salud, los que sí tienen síntomas, hay quien tiene síntomas muy leves, y cuando digo síntomas muy leves me refiero a pues alguien que tiene un día o 2 días un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, poco más, esos serían los síntomas leves. Después hay quien tiene síntomas un poquito más intensos, que podríamos equipararlo a lo que siempre ha sido, he cogido un enfriamiento muy grande, ¿no? Esto tan sevillano, tan andaluz de explicarnos de esa forma. Tiene un enfriamiento muy grande o tiene una gripe, ¿no? Entonces, pues estás 3 o 4 días con fiebre, tienes que meterte en cama, no puedes tirar del cuerpo, estás cansado. Eso sería el segundo paso un poco de las personas que tienen síntomas. Lo pasas en casa en 3 o 4 días. Estás mal porque estás muy agotado, estás muy cansado, tienes dolor de cabeza, hay quien presenta también diarrea, vale. Pero se puede quedar en casa y lo pasa en casa medianamente bien, casi que sin medicación, con algún tipo de analgésico, ibuprofeno o algo así, pero poco más. Después pasamos al siguiente escalón, que ya empieza a ser gente que tiene problemas respiratorios, gente que tiene problemas de tos y le acarrea en muchas ocasiones pues una neumonía, ¿vale? Ahí ya son gente que requieren cuidados médicos, normalmente ingresos, y bueno, también hay mucha gente que lo está pasando de esa forma, que está varios días ingresado, se le trata esa neumonía, pues se le trata, como bien sabemos, normalmente con aerosoles, con respiradores, se le pone oxígeno, y hay mucha gente, mucha parte de la población que estando en esa situación sale adelante y sale sin problemas prácticamente. Tenemos un último paso que son gente que requieren cuidados intensivos, ¿vale? Que ya tienen que estar ingresados en UCI y con unos tratamientos un poco más intensos, de los cuales también hay mucha gente que después termina saliendo y lleva después una vida normal, prácticamente sin secuelas. Por desgracia tenemos el último punto que no lo queremos prácticamente ni mencionar, ¿no? Que hay gente que lo pasa mal y termina falleciendo. No vamos a volver la cara a la realidad, porque eso es una realidad que tenemos ahí encima y que es así. Pero bueno, con esto lo que quiero, yo lo primero es mandar un mensaje de ilusión y que lo traslademos nosotros a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestras familias, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, que efectivamente la situación está complicada, claro que sí, pero creo que si nos paramos todos a pensar, aunque este sea un foro empresarial, la salud es lo más importante para todos y realmente si hace 7 meses de cada 10 personas que se contagiaban, 3 o 4 fallecían, yo creo que ese porcentaje está ahora mismo muy lejos de nuestra realidad y ahora mismo encontrarnos a alguien que fallezca del coronavirus requiere que haya por lo menos 100 o 200 personas contagiadas, por lo que el porcentaje de fallecimiento y el porcentaje de gente que lo pasa con síntomas graves está descendiendo. La medicina también avanza, ya se sabe de qué manera, aunque sigue siendo el bicho muy escurridizo y muy engañoso y nos sigue tendiendo muchas veces trampa y habiendo muchas personas que lo pasan de una manera muy particular, pero creo que vamos a una situación cada vez mejor. Sí es verdad que la situación que vivimos de toque de queda, de restricciones de movilidad, de todo este tipo de cosas, todos sabemos prácticamente que es por miedo a un colapso de los servicios sanitarios y de los servicios de salud, ¿vale? Yo creo que nos hemos dado cuenta todos que ahora, tal y como os digo, hay mucha gente que lo pasa asintomático, también es verdad que se hacen muchas más pruebas que antes, pero creo que estamos en un marco que nos debe llevar a la esperanza y sobre todo después de las últimas noticias que ya salen medicamentos de algún laboratorio farmacéutico y que la industria farmacéutica prácticamente ya nos ha dicho el ministro de Sanidad que tenemos ahí casi que a la vuelta de la esquina la posibilidad de la vacuna, ¿no? Bien, sigo un poquito más adelante. Estas medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores, de lo que os hablaba, pues debemos de tener en cuenta un poco cuáles son las... Primero, tenemos un marco legal que es obligatorio, que es el que nos hace que todas las empresas tengamos que pasar por ese punto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todos sabemos que la prevención de riesgos laborales es obligatoria desde el año 95 en España, es cuando sale esa ley, ya tiene 25 años, ya no hay nadie que pueda decirnos que no conoce la ley, que no conoce su existencia, que no conoce su obligatoriedad. Y nosotros animamos a todo el mundo a que le demos un poco una vuelta
Ya hace años hablábamos esto, Rosa, en una reunión también que tuvimos de trabajo en otras circunstancias más cómodas, digamos, en Dos Hermanas, y hablábamos de la diferencia del gasto a la inversión. Nosotros pensamos que tiene que llegar un punto en que el empresario y los trabajadores nos demos cuenta que la ley de prevención de riesgos laborales deja de ser un gasto y se tiene que convertir en una inversión. Hay que sacarle provecho a la prevención de riesgos laborales como a otras muchas cosas que son obligatorias y que realmente cuestan dinero. No es que deje de ser un gasto, efectivamente tenemos que considerarlo dentro de la cuenta de gastos, pero debemos de ponerlo al servicio de la empresa, al servicio de los trabajadores, para demostrar a nuestros clientes, para demostrar a nuestros proveedores, para demostrar nuestra competencia, que nuestra preocupación en este aspecto nos lleva a ponernos en una situación de vanguardia frente al sector en el que trabajemos. Si pensamos en cada uno de nosotros, la diferencia que nos genera a nosotros cuando entramos en un establecimiento cualquiera, os pongo un ejemplo, en una farmacia, ¿vale? La diferencia que hay cuando tú entrabas en una farmacia de aquellas antiguas que hemos conocido todos hace 20 años, que era un sitio, bueno, pues normalmente clásico, con un señor que de una manera clásica trabajaba, con una ropa clásica, y a día de hoy vemos que la farmacia pues, es otro tipo de establecimiento, es un establecimiento mucho más funcional, es un establecimiento que sin dejar de tener ese aspecto de modernidad, pero que sigue teniendo ese punto de confort que ha tenido siempre la farmacia, que la persona nos atiende de una manera muy directa, que entonces ese tipo de cosas que valoramos cuando entras en un sitio que te resulta agradable. Esa diferencia que cuando entras en un taller de vehículos, que es un sitio que no puede tener la misma higiene que una farmacia, lógicamente, pero la diferencia cuando tú entras en un taller donde no se cumplen normas de seguridad y donde todo está amontonado y todas las herramientas están tiradas por el suelo, todo está a nuestro entendimiento desordenado, la diferencia cuando entras en un taller, ves que todo está recogido, que los trabajadores tienen higiene en su ropa de trabajo, en su propio cuerpo. No me estoy refiriendo ahora mismo al COVID, me refiero en una situación normal y corriente. Todo eso ayuda a que entremos en un sitio que nos resulta más agradable. Ya si nos trasladamos a hostelería o a otro tema de ese aspecto, todavía mucho más, ¿no? La diferencia de encontrar a alguien que se preocupa de verdad de implantar la prevención de riesgos laborales, con una cultura preventiva, con una formación para sus trabajadores, haciendo que todos entiendan que no es un capricho y que no es un gasto, sino que todo esto redunda en beneficio del trabajador y de la propia empresa. Ese es un poco el aspecto que nosotros queremos ofreceros, ¿vale? Poner esto en valor, que sea ese valor añadido para nuestra empresa y que nos ayude a situarnos en vanguardia y a ofrecer una imagen de nuestra empresa, una imagen moderna, una imagen de empresa que se mueve con los tiempos, que se adapta a las necesidades que hay y que seamos capaces eso, de saber vivir como estamos viviendo en la situación que nos ha tocado ahora mismo. Esta situación está evolucionando, pero tenemos que adaptarnos a lo que hemos tenido hace 6 meses, a lo que tenemos ahora mismo y a lo que nos vaya a venir. Y para eso es fundamental, a día de hoy, una implantación de la prevención de riesgos laborales, sobre todo frente a esta situación que tenemos del COVID, ¿vale? Aquí en esta primera diapositiva estamos viendo, bueno, pues un poco las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con el virus, ¿vale? La forma de contagiarse, se ha hablado muchísimo y se sigue hablando mucho de cuáles son las posibilidades de contagio y cuáles son las medidas que hay que implantar en la empresa. Yo os voy a hablar de 3 o 4 en principio, ¿vale? Que son las que están aquí. Tenemos la posibilidad de comprobar la temperatura de los trabajadores diariamente. No es nada costoso tener un termómetro de estos de pistolas que se están vendiendo, que es cómodo y que aunque no nos vaya a dar, que muchas veces decimos que es más o menos fiable ese tipo de termómetro, pero sí nos va a dar una referencia muy importante. No tenemos que saber con exactitud, o no es imprescindible saber si estamos a 37 o a 37,1, pero cuando detectamos que estamos en ese límite, ya podemos poner ahí una primera alarma para saber si el trabajador pueda estar en una situación de contagio o no con respecto a los compañeros y a los clientes con los que pueda tratar, ¿vale? Lo de la temperatura es importante. Medidas de higiene,
Yo creo que esto casi que ni os lo digo, ¿no? La diferencia de andar siempre con los hidrogeles, por supuesto, y la diferencia de la utilización del hidrogel a la utilización del jabón, ¿vale? Una cosa es tener las manos limpias y utilizar hidrogel para poder matar el virus, otra cosa es tener las manos sucias y tener que lavárnoslas, para lo cual no sirve el hidrogel, hay que lavárselas con jabón, ¿vale? Pues trabajos que requieran o que de vez en cuando nos lavemos la mano, a pesar de que estemos constantemente con los hidrogeles sin pasarnos, que ya estamos viendo que mucha gente se le están quedando las manos casi que peladas de tanto utilizarlo, tampoco hay que obsesionarse, utilizarlo a la medida de las necesidades y de vez en cuando utilizar el jabón, no solamente el hidrogel. Fundamental, lo he dicho antes y voy a hacer hincapié durante todo este rato en la mascarilla. La mascarilla a día de hoy es un salvoconducto y es medio seguro de vida. Si no de vida, de continuar pudiendo trabajar. La mascarilla, ¿vale? La utilización de los EPIs, no solamente hablando de mascarillas, sino de los EPIs cuando sean necesarios, tanto para el coronavirus como para el resto de situaciones de contingencia que pudieran plantearse en el día a día en la empresa. Fundamental seguir utilizándola, sobre todo a día de hoy frente al COVID. Limpieza, higiene, ventilación, haré hincapié también mucho en eso. Y la distancia social, que aunque aquí aparezca 1,5 metros, si del 1,5 metros nos vamos a los 2 metros, mucho mejor. Lo dicen algunas normas, hay dudas entre el 1,5 metros y los 2 metros. Bueno, esos 50 centímetros de diferencia, si nos vamos a los 2 metros, estaremos dando un pasito adelante. Bueno, siguiendo un poco con el tema de las diapositivas que os presentamos, ahí estamos hablando del aislamiento de casos de sospechosos. Os voy a explicar un poco qué es lo que dice la ley sobre quiénes son sospechosos, quiénes no. Un poco ese marco legal y hacer un paralelismo entre el marco legal y el sentido común. No estábamos preparados, ni los políticos ni nosotros, para esta situación que vivimos. No es fácil. No voy a entrar ni mucho menos en un terreno político que no nos interesa hoy, que cada uno tiene su opinión y es muy respetable, pero sí quería hacer un poco de hincapié o pararnos en la diferencia del marco legal y al sentido común. Las normas nos dicen cómo hay que tratar legalmente a las personas que sean sospechosos, a las personas que estén contagiados, a las personas que sean contacto estrecho, y algunas veces choca un poco con el sentido común. Me refiero, por ejemplo, os explico qué es lo que dice la ley. ¿Quién es un sospechoso? Un sospechoso es una persona que tiene síntomas, ¿vale? Una persona que tiene síntomas es un caso sospechoso. A esa persona que tiene síntomas, lo normal es hacerle una prueba, ya después hablaremos de los tipos de pruebas, y que la prueba nos diga si es confirmado positivo o confirmado negativo. Si es confirmado negativo, seguimos con total normalidad, porque han sido síntomas que no nos han convertido en una persona que esté contagiada, por lo que seguimos con nuestra vida normal. Si es positivo, entonces el positivo genera contactos estrechos. Importante que pensemos que los contactos estrechos solamente cuelgan de los casos positivos confirmados. Es decir, un contacto estrecho no genera nuevo contacto estrecho hasta que el contacto estrecho primero se haya convertido en un caso positivo confirmado. Os pongo un ejemplo. Estamos 3 personas, uno de ellos está contagiado, han estado durante 2 horas con una comida de trabajo, han tomado después un café, han seguido charlando. Es el foro ideal teóricamente para que haya contagio, y de esas 3 personas hay uno que tiene síntomas, es sospechoso, los otros 2 siguen normales, el sospechoso se hace una prueba y pasa a ser confirmado positivo. Si cuando se ha realizado la prueba nos tenemos que ir 48 horas para atrás, si en ese plazo de 48 horas es cuando ha estado el contacto con esas otras 2 personas en ese almuerzo, en esa comida de trabajo, esas 2 personas pasan a ser contactos estrechos. Bien, esos 2 contactos estrechos ya automáticamente, según la norma, tienen que estar 10 días de aislamiento. Legalmente tienen que estar 10 días de aislamiento, independientemente de que una de esas personas se realice una prueba y detecte que es negativo.
Y ahí es a donde voy, a la diferencia entre el marco legal y el sentido común. No acabo de entender por qué, si se le da fiabilidad a una prueba que da un resultado positivo, ¿por qué no se le da la misma credibilidad a esa misma prueba cuando el resultado es negativo? Quiere decir, si el contacto estrecho se realizó la prueba, aunque vaya a estar 10 días aislado de cualquier forma, pero se realiza la prueba para estar con más tranquilidad, saber si lo tiene o no y poder convivir en su unidad familiar de una manera o de otra. No es lo mismo quedarte encerrado en una habitación a poder estar en tu casa conviviendo con el resto de tu familia de una manera normal, aunque estés ahí dentro. Te realizas una prueba, si das positivo y te has convertido en positivo, lógicamente tienes que estar en una habitación aislado, pero si te has hecho la prueba y has dado negativo, pregunto, ¿por qué no podemos salir a la calle y seguir trabajando y viviendo con normalidad? Claro, nos dirían que es por precaución, y me parece estupendo la precaución, pero ahí empiezo yo a encontrar cierta controversia entre el marco legal y el sentido común. Si el resultado nos ha dado positivo, tengo que pasar a tomar las directrices de los positivos, y si nos ha dado negativo, no lo tenemos en cuenta y también tengo que quedarme aislado. Por eso yo distingo entre el marco legal y el sentido común. Hoy quiero hablaros un poco de las dos situaciones. Ya sabemos que lo que os estoy diciendo, que el contacto estrecho pasa a convertirse en una persona que tiene que estar aislada mínimo 10 días independientemente del resultado del posible test que se realice, y la persona que sí ha sido confirmado positivo tiene que estar también como mínimo esos días. No necesita realizarse una prueba para la reincorporación a la vida normal, cosa que también me resulta extraña. ¿Por qué no hacemos una prueba cuando termina el periodo mínimo eso de 10 días sin síntomas, que nos corrobore que puede convertirse en una persona que salga a la calle, que se relacione, que trabaje y que viva sin temor a contagiar a nadie? No es obligatoria esa prueba. Una vez que terminen estos 10 días de aislamiento, si los 3 últimos días no has tenido síntomas, te reincorporas a tu vida normal sin necesidad de prueba. Bien, en esa diferencia fundamental para darle continuidad, como decíamos, al trabajo y a la empresa, pues aislar a esos casos sospechosos y tratarlo como casos sospechosos nos va a ayudar. Lógicamente, por ejemplo, esto del termómetro de la temperatura al entrar todos los días en el puesto de trabajo, que se tarda un segundo en tomar la temperatura a cada persona. Incluso hay empresas que se la toman a los clientes, como ya hemos visto y todos vivimos en más de un centro de trabajo. Me parece fundamental la información y la formación a los trabajadores en todos estos sentidos, de cartelería, cursos, información, notas formativas, mensajes de todo tipo a nuestros trabajadores, que se conciencien que todo parte de cada uno de nosotros y todo esto es tarea de todos. No podemos dejarlo en manos de una sola persona en que recaiga, aunque haya que cada uno tenga su responsabilidad, pero es fundamental que todo el mundo se vaya enterando y vayamos aportando nuestro granito de arena. Importante minimizar el contacto entre los trabajadores. Era muy interesante el otro día un vídeo que me llegaba de un médico de aquí de Sevilla que explicaba las posibilidades que nos ofrece la vida a día de hoy con esta situación. No significa que no nos veamos, que no nos reunamos, que no tengamos cosas de trabajo, incluso cosas personales. Podemos vernos, pero vamos a seguir manteniendo las distancias de seguridad, vamos a procurar reunirnos en sitios que sean al aire libre o por lo menos que tengan ventanas y que haya ventilación. Vamos a ser un poquito escrupulosos, que no obsesionados, obsesos, como decía antes, con el tema de la higiene y de la limpieza. Vamos a reunirnos a 2 metros. Si vemos que hay cierta distancia, podemos quitarnos la mascarilla. Si vemos que se mantiene cierta distancia, podemos quitarnos la mascarilla, con precaución, con mucha precaución. En un sitio que esté ventilado, en un sitio que esté al aire libre, que estemos 2 o 3 metros, podemos quitarnos un momentito la mascarilla, cogemos aire, que parece que es como cuando salimos del fondo de una piscina o del fondo del mar, ¿no? En el momento que te quitas la mascarilla, todo el mundo hacemos una inhalación de aire, nos llenamos los pulmones y soltamos un suspiro porque estamos un poco agobiados con la mascarilla. Es la verdad. No nos ha hecho Dios para respirar con una mascarilla en la nariz y en la boca. Si no, ya la traeríamos de fábrica. Pero bueno, nos hemos tenido que adaptar a esta situación.
Vamos a vivir con la mascarilla, pero de vez en cuando no la podemos quitar, siempre que haya esa distancia, que estemos al aire libre, que no sea por mucho tiempo, la tenemos un poquito de tiempo quitada y nos la volvemos a colocar. Tenemos que darle a nuestra empresa las herramientas necesarias para que continúe nuestro trabajo. Hay protocolos que hay que implementar en las empresas, hay planes de contingencia, no solamente de cara a la legalidad de decirle a los demás que lo tenemos, que es importante, sino que de verdad se haga de una manera proactiva dentro del núcleo de nuestro escenario de trabajo. Tenemos que procurar que quien lo necesite pueda realizar teletrabajo siempre y cuando la actividad de la empresa lo permita. Tenemos que respetar los aforos, tenemos que respetar las organizaciones exteriores cuando sean sitios que requieren que entren más de una persona en el centro de trabajo. Nosotros mismos en nuestro centro médico hemos tenido que establecer unas colas en la propia calle porque a determinadas horas viene mucha gente a realizarse reconocimientos médicos y test y se nos estaba llenando el centro médico de gente. Era un posible foco de infección. Lo que hemos hecho ha sido pues colocar la posibilidad de que haya una cola en la calle con organización, con respeto, manteniendo distancia, etcétera, etcétera. En fin, todo este tipo de cosas me consta que todos las sabemos, que todas las estamos utilizando, pero hay que hacer hincapié en esto. Tenemos que concienciarnos nosotros y concienciar a nuestros trabajadores. Repito, estamos hablando de salud. Lo más importante, estamos hablando de salud, estamos hablando de trabajo, de economía, de valores que vamos añadiendo a nuestra empresa, de colocarla en una situación ponderada, pero estamos hablando de la salud. Juan, Y es... disculpa, un momentito. Te quedan unos 20 minutitos, ¿vale? Vale, muchas gracias, Gracias. Rosa. Lo tengo por aquí controlado, gracias, Rosa. Yo, de todas formas, también, Rosa, como habíamos hablado, me gustaría que si alguien tiene alguna duda o lo que sea, que se lo anote para que al final me pueda preguntar cualquier cosa, que si está a mi alcance os voy a responder de la manera que yo creo que eso nos va a ayudar mucho, que cada uno cuente un poco Sí, su de hecho, día a Juan, día. están haciendo preguntas en el chat y ya cuando termines la ponencia, pues ya te formularé las preguntas y abriremos un turno, ¿vale? Pero me Vale, están comentando algunos que se tienen que marchar un poquito antes, por lo menos para que les dé lugar de escuchar la ponencia vale. completa. Gracias. Procuro continuar con celeridad. Bueno, eso, estamos hablando de la implantación de una manera efectiva de todo el tema de los riesgos laborales como una inversión y no como un gasto, para volver a tomar un poco el hilo de por dónde iba. Insisto en que nos va a colocar en vanguardia. Insisto en que pensemos en cada uno de nosotros la sensación que tenemos cuando entramos en un centro de trabajo, que vemos que implementa las normas, que tiene normas de calidad, que le da ponderancia al medio ambiente, que le da importancia a la ergonomía del trabajador en su puesto de trabajo. Os pongo un ejemplo. Ayer con una compañera de trabajo visitábamos un centro de trabajo donde se trabaja la ferralla, en una nave industrial con muchos trabajadores, con mucho hierro por todo el medio de la fábrica durante muchísimos años y una cantidad de ruido, una cantidad de contingencias constantemente accidentes de trabajo. Y después de costarnos mucho trabajo de que se concienciase el empresario de lo que tenía que hacer por parte del responsable de la empresa y por parte nuestra, de que haya hecho una inversión importante, repito, porque me parece que no es un gasto. Ayer entraba con una compañera, como os digo, en aquella nave y me parecía que entraba, se lo decía después en medio de broma al empresario por la tarde. Digo, mira, al principio parecía que entraba en un vertedero y ayer me dio la impresión de que entraba con, perdón para que me entendáis todo, en el Corte Inglés. Todo estaba dividido por calles, la higiene, el ruido había disminuido enormemente. No puede dejar de haber ruido porque esa maquinaria lo requiere, pero todo el mundo con sus equipos de protección. Entramos en un escenario totalmente distinto. Yo mismo que lo conocía y entraba al principio en ese vertedero y gracias a la conciencia de ese empresario y de los trabajadores, que no ha sido fácil, pues son trabajadores con una formación muy escasa, es un trabajo muy precario, hay mucha mano de obra extranjera, todo lo que podáis imaginar. No había ningún tipo de norma que ayudase a que los trabajadores se encontrasen cómodos, ni comedor, prácticamente ni baño, un poco, ya os digo, una situación ínfima. Y después de 3 o 4 años, que no ha sido corto el camino, la diferencia que encontramos ayer es enorme.
gracias a la conciencia del empresario y al haber peleado mucho, haber tenido mucho tesón y formar mucho a sus trabajadores. Formar mucho a sus trabajadores. Bueno, continuamos un poquito. Bien, entramos en la situación que yo os contaba antes. Mi hipótesis personal, después de que estamos nosotros realizando test desde prácticamente finales de marzo, 1 de abril, cuando todavía ni siquiera la sanidad tenía suficientes test para los propios médicos y los propios sanitarios, y algunos fallecían, nosotros empezamos a comercializar test de manera privada. Al principio había gente que incluso nos preguntaba cómo era posible que lo tuviésemos nosotros y no lo tuviese la Seguridad Social. Es algo que yo tampoco lo sé, pero como le decía la gente, no los habíamos comprado en el mercado negro ni mucho menos. Eso no me ha llevado, después de todos estos meses que han pasado, recuerdo que estamos hablando desde febrero hasta noviembre que estamos, 9 meses, y dada, no porque yo tenga formación sanitaria, que no la tengo, pero sí tengo la experiencia después de estos 9 meses de muchos casos, y esto lo he contrastado con médicos de distintos sitios, con médicos internos nuestros, con médicos de la Seguridad Social, con el otro día con el jefe médico del Hospital del Aljarafe de San Juan de Dios, y coincidíamos en que hay gente que no se contagia. Hay gente que no se contagia. No soy capaz de deciros el motivo, ni tampoco me lo decía este doctor, pero hay gente que no se contagia. Y os pongo casos que seguro que vosotros todos conocéis algunos. Un matrimonio que se realiza una prueba y se detecta que uno de los dos ha pasado la enfermedad sin síntomas y el otro no la ha pasado. Y ya que la persona era asintomática, pues han tenido una vida diaria normal, de convivencia normal, de un matrimonio que normalmente incluso duerme en la misma cama 7 u 8 horas al día. Por supuesto sin mascarilla y por supuesto sin las ventanas abiertas, salvo que fuese agosto y hiciera mucha calor, y esas distancias de seguridad no existían. Ha habido vida íntima de matrimonio, no solamente a la hora del descanso, sino a la hora de comer, a la hora de utilizar cubierto, de utilizar platos, de utilizar un cuarto de baño, en todo momento. Y hay quien no se contagia. Ahí, cuando hemos puesto el ejemplo de antes, de 3 personas que quedan para almorzar juntos, uno estaba contagiado, contagia a uno sí, al otro no, y han tenido el mismo contacto. ¿Cómo es posible? Pues estamos seguros de que hay gente que no se contagia. Y os quiero contar algo que puede empezar a ser un pelín peligroso. Y es lo siguiente. Volvemos al caso que os contaba antes de 3 personas que quedan un día para tener una comida de trabajo y están 2 horas y media juntos, sin mascarilla y con distancia que permite que haya contagio. Uno de ellos resulta que ha dado positivo e informa a las otras 2 personas de que han sido contacto estrecho. Se lo comunica a la Seguridad Social, lógicamente. Ya sabéis que a través de los servicios de prevención estamos autorizados, homologados y obligados a, cuando detectamos un positivo, comunicárselo a la Seguridad Social con el listado de contactos estrechos. Bien, hemos dicho que había 2 contactos estrechos, de los cuales esas 2 personas automáticamente se aíslan, correcto, y esas 2 personas deciden hacerse una prueba. No es obligatorio porque tienen que estar los 10 días, como hemos dicho, pero los 2 se hacen una prueba. Uno da positivo y otro da negativo. Bien, una vez que transcurren los 10 días y vuelven a salir los 3 a la calle, nos encontramos con la situación que las 2 personas que han dado positivo durante un tiempo van a estar inmunes. A día de hoy la normativa no acaba de tenerlo claro, hablan de 5 meses, de 6 meses, hay una última corriente que habla de una seguridad total de 3 meses. Bueno, yo, como me gusta ver las cosas a corto plazo, sin perder de vista el largo plazo, pero el corto plazo, en principio 3 meses está esa persona inmunizada y puede salir a la calle y ya nunca más se va a convertir en esos 3 meses en contacto estrecho de nadie. Aunque esté en contacto con una persona que esté contagiada, ese anterior no vuelve a ser contacto estrecho. En cambio, aquella persona que no se contagió sigue estando en riesgo de volver a convertirse en contacto estrecho del que sí se contagia. ¿Qué quiere decir? Que de las 3 personas que teníamos al inicio, los 2 que se han contagiado, sin entrar a valorar cómo han pasado la enfermedad con mayor o menor sintomatología, no vuelven a tener que aislarse. En cambio, la persona que no se contagió porque creemos que no se contagia,
puede seguir estando en riesgo, no puede seguir, está en riesgo constante de cada vez que está con un contagiado en volver a tener que aislarse 10 días. Se dice que ahí no está contrastado, que hay quien a través de la vacuna del tétano, de la vacuna de la gripe normal, personas que tienen un nivel cardiorrespiratorio, deportistas, si todos pensamos, es verdad que hay deportistas, futbolistas, que es lo que tenemos más al alcance y lo que nos machaca la televisión con el fútbol. Hay futbolistas que se contagian, claro que sí, pero a que no hemos escuchado prácticamente de ningún deportista de élite que haya estado muy grave o que haya fallecido. O hemos escuchado muy pocos. Es verdad que la gente que tiene un nivel cardiorrespiratorio por encima de la media, es más difícil que se contagie y si se contagia suele pasarlo con menos síntomas. Pongamos que ese grupo de personas que no se contagian están constantemente en el riesgo de convertirse en contacto estrecho y tener que aislarse 10 minutos. Una solución que vuelvo a proponer, la mascarilla. Os voy a hablar constantemente hoy de la mascarilla. La mascarilla es la que le da el salvoconducto a ese tipo de personas a que no tengan que estar constantemente aislándose. ¿Vale? Me parecía importante eso y no quería dejarlo pasar. Habíamos hablado antes de qué hacemos en la empresa en el momento que detectamos la posibilidad de que haya contagio. Importante, un protocolo de actuación, un plan de contingencia o saber cómo actuar. Lo ideal es que haya en ese protocolo los objetivos del plan, un responsable de llevarlo a cabo y cómo actuar llegado el momento. Esto no es que sea algo excesivamente complicado, pero tenemos la posibilidad, y ahora lo vamos a ver también aquí en esta diapositiva que os pongo, ¿qué hacemos si algún trabajador presenta síntomas de contagio? En principio la fiebre es lo primero que nos lo va a detectar, o el propio trabajador que nos lo vaya a decir. Importante poner un poco una barrera con respecto al tema respiratorio. Hay síntomas que no acarrean problemas respiratorios y otros que sí. Los que sí acarrean problemas respiratorios son los que se pueden convertir en graves. Los que no acarrean problemas respiratorios pueden llegar a serlo, pero en principio despiertan un poco de menos alarma. Hay una diferencia importante si la persona detecta esos síntomas en su domicilio o si lo detecta en su centro de trabajo. Si lo presenta en su domicilio, a avisar lógicamente a la empresa de lo que tiene tranquilamente y a partir de ahí, pues realizarse un test, no ir al centro de trabajo para no contagiar a nadie. Importante que recordemos, os lo digo a todos, que no sabemos a quién tenemos a nuestro lado. Quiero decir, si yo presento síntomas y les resto importancia, eso es muy peligroso. No sabemos cuál es la situación del compañero de trabajo o de la persona con la que vayamos a tratar en una jornada de trabajo. No sabemos si esa persona puede tener a alguien de riesgo en su familia. No sabemos si esa persona, si se contagia de nosotros, a dónde puede llevar el virus y a quién se lo puede contagiar. Es verdad que os he dicho antes, y es cierto que el porcentaje de fallecidos con respecto a contagiados está bajando, pero sigue habiendo muchos fallecimientos. Sigue habiendo personas mayores. Gracias a Dios, digo muchas veces que puestos a elegir, mejor que le esté afectando más a las personas mayores que a los niños. Si no, creo que estaríamos todo el mundo en una revolución en la calle. Pero todos tenemos posibilidad de un familiar cercano, un familiar medianamente cercano, un vecino, alguien a quien contagiarlo. Cuidado, porque si yo digo a mí no me importa y yo voy, son síntomas leves y no me importa, podemos estar provocando una situación peligrosa, ¿vale? En el centro de trabajo, en el momento que una persona lo detecte, hablar con los responsables de la empresa. Si en la empresa ya hay una persona responsable de implantar este protocolo, pues en estos planes de contingencia que elaboramos los servicios de prevención, estamos indicando que debería haber una zona donde llevar a esa persona, de momento aislarla hasta que le podamos hacer una prueba, hasta que lo podamos sacar del centro de trabajo, siempre con mucha calma, siempre sin despertar alarmas innecesarias. Nos pasa a todos, a mí me pasó el otro día, y tenemos que tener muy claro también en nuestra cabeza lo siguiente. Cuando estamos con una persona que ha pasado la enfermedad, pero ya la ha terminado y ya no nos contagia, no debemos de tener rechazo a esa persona. Es más, no debemos de tener rechazo a la persona que en ese momento está contagiada. Pensemos que dice la norma, que es extremadamente escrupulosa, que contacto estrecho es aquel que está
más de 15 minutos a menos de 2 metros sin mascarilla. 3 cosas. 15 minutos, 2 metros sin mascarilla. Quiere decir que además ocurre frecuentemente. Estamos cara a cara con una persona que está contagiada, estamos a 1 metro, incluso le damos la mano y no tenemos mascarilla y no tengo por qué contagiarme. Mucho más si estamos con una persona que estuvo contagiada hace 15 días, pero nos ve y nos dice, no, yo le he pasado, y automáticamente todo el mundo da un paso para atrás. Cuidado con este que me va... Tengamos un poco de calma, que no es así, a todos nos pasa. El que está contagiado ya no contagia, y el que está contagiado en ese momento no es tan fácil. Estamos viendo que hay gente que convive con una persona y termina sin contagiarse. Así que todavía más en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la empresa, precaución, pero no alarma. Respeto, pero no miedo excesivo. Digo muchas veces a la gente, es como cuando tenemos a un niño en el mar, se está bañando. Creo que hay que inculcarle respeto, pero no miedo. Y al coronavirus tenemos que tener el respeto que merece y no miedo que nos atenace, que nos atemorice y que no nos deje sin saber cómo actuar. Aquí estamos hablando del tema de las cuarentenas, de los aislamientos domiciliarios, que ya lo habíamos visto antes también. Aquí vemos el seguimiento, cómo lo vamos haciendo, la importancia de los riesgos laborales, como lo hablamos también. Bien, detección de casos y test. Os hablo un poco, aquí no me paro, que ya lo hemos visto antes, los casos sospechosos, los contactos estrechos. Esta diapositiva sí me interesa. Lo hemos hablado antes y lo repito. Si eres contacto estrecho cuando has estado sin mascarilla, menos de 2 metros, más de 15 minutos. Cuando has proporcionado cuidados sanitarios a una persona sin medidas de protección. Cuando habéis compartido un medio de transporte sin mascarilla, más de 15 minutos, a menos de 2 metros, en un coche. Hay veces que tenemos que montar en un coche con otra persona y no tenemos claro si está contagiado o no. Vamos a ventilar el coche, vamos a bajar las ventanillas, vamos a ponernos las mascarillas. Si hace falta, hacemos una paradita en el camino, abrimos las ventanillas y las puertas, nos quitamos las mascarillas, cogemos un poquito de aire, tardamos 2 minutos, nos volvemos a montar en el coche. A la hora de los desayunos y las comidas, procurar tener la mascarilla el máximo tiempo posible y cuando no, mantener ciertas distancias, ¿vale? Esto es un poco acumulativo. Existe el efecto colmena que llaman. Podemos coger pequeñas cantidades de virus de distintos sitios y que se acumulen. Y del mismo modo podemos sumar medidas de precaución y de prevención que nos ayuden a seguir viviendo. Si no consigo estar a los 2 metros, pues entonces me pongo la mascarilla. Si consigo estar a los 2 metros, me puedo quitar y poner la mascarilla. Si tengo ventilación, me ayuda. Bien. Reuniones de trabajo, tenemos que seguir teniéndolas cuando no sea posible. Con mascarilla, hacemos una paradita y volvemos. No estamos en contacto estrecho cuando saludamos a alguien en un pasillo, cuando hemos compartido un ascensor en una situación normal durante un tiempo normal, cuando nos acercamos a un compañero o a una persona para recoger o entregar algún tipo de documentación, cuando ha habido una charla medianamente causal en un descansillo de una escalera, en una esquinita de un pasillo, cuando hemos ido a preguntarle algo a un compañero o alguien nos ha preguntado a un cliente cualquier cosa. Cuando utilizamos equipos, un ordenador o lo que sea, vamos a tener higiene y limpieza, pero no por eso automáticamente te conviertes en contacto estrecho. Una cosa es el contacto estrecho y otra cosa es el contagio, ¿vale? Os hablo un poco, ya hemos hablado antes de esto, de los contactos estrechos, de los confirmados. Me voy aquí no. Me voy a los tipos de test, que yo creo que esto nos va a ayudar un poco. Tenemos 2 grandes tipos de test. Aquí me pongo casi que la bata de médico con permiso de todos los médicos, porque ni lo soy, ni soy sanitario como os he dicho, pero la experiencia me ayuda a deciros esto. Hay 2 grandes tipos de test. Los que detectan el virus y los que detectan los anticuerpos. El virus es el bichito malo invasivo que no estaba dentro de mi organismo y se me mete, y el anticuerpo es el bichito bueno que genera mi organismo por generación espontánea o gracias a la medicación y que defiende a mi organismo de esos invasores que son los virus. En el momento que mi organismo detecta que hay virus, genera anticuerpos, se genera una batalla, una pelea entre los buenos y los malos, ¿vale? Como un partido de fútbol.
y cuando termine el partido de fútbol, si han ganado los buenos, han pasado la enfermedad, si han ganado los malos, pues ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? Bien, dos grandes tipos de test, los que detectan el virus, los que detectan el anticuerpo. Los que detectan el virus, básicamente dos, lo que siempre hemos escuchado como las PCR y la prueba nueva que hay, la de antígenos. La prueba de antígenos lo que hace es detectar la proteína del virus. La muestra se toma de las dos formas, los dos test de la misma forma, con el hisopo, el bastoncillo nasofaríngeo en la nariz. Es un pelín incómodo, dura 1 segundo, 2 segundos esa incomodidad, no es dolor, pero bueno, se te salta un poquito las lágrimas, poco más, no va más. Y eso detecta en el minuto 1 que estés contagiado que tienes el virus. Pero atención, no cuantifica qué cantidad de carga de virus tienes, ¿vale? Y ahora os explico eso de otra manera. Segundo gran tipo de prueba que hay, el serológico, el que detecta el anticuerpo. Ese se hace por extracción sanguínea. Extracción sanguínea de la vena del brazo, ¿vale? Hay un tipo de test que hemos llamado desde primera hora el test rápido, que es un pinchazo en un dedo. Ese test tiene alrededor de un 42% de fiabilidad, por lo que yo desaconsejo absolutamente su utilización, porque nos puede confundir más que ayudar. Si nos hacemos una prueba que me dice que sí lo tengo, pero no me lo creo, o que no lo tengo, pero no me lo creo, creo que mejor ni hacérmela. La explicación es sencilla. Ese test detecta sangre de los vasos capilares del dedo. El test serológico detecta anticuerpos en la sangre de la vena. No es lo mismo la sangre de un vaso capilar que de la vena. Le damos viabilidad y credibilidad al serológico de extracción sanguínea en vena. Ese detecta el anticuerpo en el organismo. ¿Qué tiene de bueno uno frente a otro? Pues no hay uno que sea mejor que el otro. Dependiendo de las circunstancias y las características de la persona que se lo vaya a realizar, aplicaremos con mejor intención el de anticuerpos o el de virus. El de anticuerpos requiere el llamado periodo ventana. Son 4 o 5 días, desde el contagio hasta que realicemos la prueba para darle credibilidad. ¿Por qué? Porque puedo tener, por el motivo que sea, una carga de virus baja o que mi organismo tarde, sea lento en generar el anticuerpo que me defienda del virus invasor. Y si me hago la prueba, yo me he contagiado en aquella comida de aquellos 3 sujetos que decíamos hoy, y me hago la prueba mañana, puede ser que todavía no estén los anticuerpos en mi organismo de manera muy activa y la prueba no lo detecte. Por eso tenemos el periodo de ventana que tendríamos que esperar esos 4 o 5 días. En ese periodo de 4 o 5 días está claro que tenemos que hacer pruebas que detecte virus, antígenos o PCR. Bien, transcurridos estos 4 o 5 días, puede que sea tan fiable un test como el otro, pero el serológico, el de sangre, nos aporta 2 informaciones que pueden ser fundamentales. Primero, nos da la posibilidad de decirnos si tengo la enfermedad en ese momento, si no la tengo, y esta tercera posibilidad, que es la que a todo el mundo nos encanta, es ya lo he pasado, ya soy inmune y no me vuelvo a contagiar. Esa posibilidad no te la da el que detecta el virus, la PCR y el antígeno no, pero el serológico, extracción sanguínea de la vena del brazo, sí, ¿vale? Y además nos da la carga exacta de anticuerpos que tiene nuestro organismo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando que de alguna manera el test que detecta el virus habla en una unidad y el test que detecta el anticuerpo en otra unidad. Es como si hablásemos de euros y dólares. No es lo mismo 10.000 euros que 10.000 dólares. No es lo mismo ser positivo en el test que detecta el virus que ser positivo en el test que detecta el anticuerpo. Al fin y al cabo eres positivo en ambos, pero ¿qué quiere decir? El de virus no cuantifica. Pongo un ejemplo siempre que me ayude a explicar esto y espero que me sirva también con vosotros, seguro que sí. El test de alcoholemia. Pongo 3 posibles sujetos, los 3 que hablábamos antes de la comida. Uno no consume nada de alcohol, otro se bebe media cerveza y otro se bebe 10 cervezas. El primero y el segundo, si se hacen un test de alcoholemia, van a dar negativo. Es decir, pueden conducir, están en condiciones de conducir. El tercero tenemos claro que no.
Pero resulta que el primero y el segundo hay uno que tiene 0 y otro que ha dado, no sé, 0,5. En cambio, habiendo consumido alcohol, es negativo en el control de alcoholemia. Ese punto lo detecta el test serológico. Nos dice qué cantidad de anticuerpos tenemos y si con esa cantidad somos positivos o negativos. En cambio, el del virus no cuantifica de ese modo. Te dice únicamente, ¿has bebido alcohol? No has bebido alcohol. Y eso ya lo asocia al positivo o al negativo. Esto nos lleva a un plano en que hay alguna gente que con cargas víricas bajas son positivos. Igual que hay gente que con cargas de anticuerpos muy altas, aunque ya hayan pasado la enfermedad, nos siguen apareciendo también como positivos. Y es ese caso que os digo de alguien que ha tenido una carga muy alta de virus, tiene una carga muy alta de anticuerpos, los anticuerpos le han ganado al virus, pero si le hacemos una prueba de virus todavía queda un restillo por ahí que está dando una mala información. A ese tipo de sujetos muchas veces hay que hacerle las dos pruebas para detectar cuál es la situación real. Espero haberos echado un poquillo de luz sobre este tema de los test, que repito, dos grandes tipos, el que detecta el virus y el que detecta el anticuerpo. El que detecta el virus es el bastoncillo en la nariz. El que detecta el anticuerpo es la sangre en el brazo. Dependiendo de las circunstancias, más aconsejable uno, otro o incluso los dos en muchas ocasiones. Un porcentaje altísimo de gente lo tenemos controlado con un test o con el otro. Y hay un porcentaje bajo de gente que requiere en muchas ocasiones que se hagan los dos. ¿Vale? Eso es sentido común. Me voy al marco anterior, marco legal. La Seguridad Social solamente le da credibilidad a sus pruebas PCR cuando son negativas. Cuando son positivas, le da credibilidad a las pruebas que realizamos los servicios de prevención, sean serológicas o sean antígenos. No entiendo por qué, pero es así. La diferencia entre la PCR y el antígeno es prácticamente minúscula o ninguna. La prueba del bastoncillo en la nariz es fiable, tenemos que creérnosla en un 94-96%. La prueba serológica de sangre en la vena es fiable en un 96-98%. Tenemos que creérnosla. Entiendo que muchas veces nos sigue generando duda porque tengo síntomas como que dos posibilidades, o que no sea coronavirus, que sea un resfriado, que sea una gripe, que sea un enfriamiento como toda la vida hemos tenido, o segunda posibilidad, ese porcentaje menor de gente que hay que necesitan contrastar una prueba con otra, que hay una prueba que sigue habiendo un pequeño porcentaje de gente que se nos escapa un poco las pruebas. Igual que el riesgo cero no existe, el 100% de fiabilidad con las pruebas tampoco existe. No quiero dejar de deciros la posibilidad de hacer cribados, que ya lo están haciendo algunas empresas, en trabajadores que están sanos, que están limpios. ¿Qué quiere decir? Que si le hacemos test serológico a gente que sabemos que ahora mismo no tiene ningún síntoma, si en un grupo de 10 trabajadores detectamos que hay un par de ellos que ya han pasado la enfermedad y no la van a volver a contraer, estamos de alguna manera teniendo gente que nos va a servir si aparece un contagio en nuestra empresa. Estamos haciendo muchas veces los grupos burbujas por si hay algún contagio que le podamos dar continuidad a nuestra actividad. El cribado con serológico en muchas ocasiones nos ayuda a tener gente que sabemos que tiene el salvoconducto por si aparece un brote en nuestra empresa que podamos tirar de ello. Y eso a través de los test serológicos con antelación hechos, esos cribados nos ayudan muchísimo. Empresas grandes, administraciones públicas, ayuntamientos, lo están haciendo de esa forma, cuerpos de seguridad, bomberos, policías locales, están haciendo ese tipo de pruebas por si llega dentro de algún tiempo una situación más comprometida o que nazca un brote en nuestra empresa, que sepamos de quién podemos tirar, ¿vale? Lo último que os hablo antes de pasar a esa posibilidad de preguntas, que estaré encantado de responder todas las que pueda. Diferencia entre los tipos de mascarilla. Me parece muy importante que lo tengamos claro. 3 grandes tipos de mascarilla. Esta primera que tenemos en la pantalla, vemos como mascarilla higiénica. Importante debajo de la figurita del muñequito que vemos aquí con la mascarilla. Este producto no es un EPI ni un producto sanitario. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nos sirva, pero tampoco nos asegura que sí. Tampoco nos asegura que sí. Esta mascarilla higiénica, ahora vamos a ver, ahora vuelvo a ella. La quirúrgica, esa es la que yo os enseñaba antes, que es esta
celestita, azulita, que en muchas ocasiones utilizamos mucha gente. Las hay de dos tipos en función de la eficacia de la filtración, ¿vale? ¿Cuánto dura? Lo veis ahí debajo de la figura. Depende del fabricante. Hay que consultar las instrucciones. Hay que cambiarla cuando veamos que está sucia, que está húmeda, hay que tirarla, hay que cambiarla. Llevarla para que no nos sirva, lo que nos hace es incomodarnos y no nos protege. Lógicamente, la higiene es importante. Se supone que no deben de durar más de 4 horas de utilización continua. Si nos la estamos poniendo y quitando, algunas dan la posibilidad de utilizarla más de un día, incluso lavándolas en casa. Pero no nos pasemos. No creamos que la llevamos puesta y nos está protegiendo y realmente no nos protege. Esta, repito, es la quirúrgica, ¿vale? Esta celestita que normalmente usamos en muchas ocasiones, ¿vale? Debe traer en el etiquetado el marcado CE, que ya lo sabemos que es de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Que es la homologación. El marcado UNE de referencia a la norma que nos dice cuál es el estándar que se está utilizando y si es tipo 1 o tipo 2, ¿vale? Ahí abajo veis que las de tipo 2 incluso protegen de salpicaduras de sangre y de líquidos biológicos. Pero bueno, esta ya sabemos qué utilización le podemos dar. La siguiente, la mascarilla tipo EPI, ¿vale? Esta es otra que yo tengo aquí. Yo esta la suelo llevar en el bolsillo. Yo personalmente suelo llevar siempre encima 2. La quirúrgica, que es la que hemos visto ahora mismo, la celestita, la utilizo como medida general y cuando entro en algún sitio que sé que puede ser un foco de más infección o alguien que pueda estar contagiado o alguien que me genere dudas, procuro utilizar la FP2, ¿vale? Esta sí es un equipo de protección. Esta también se utiliza constantemente. La FP2, que es la que normalmente utilizamos, protege al sujeto que la lleva y al sujeto que está enfrente y es la más recomendable. Vuelvo a anterior, también es la que nos cuesta más trabajo respirar con ella. Vuelvo a la primera, que es la que hemos visto, la higiénica. Ahora ya sabemos cuál es la higiénica. La que normalmente lleva mucha gente, la que es corporativa, la que vemos de tela normal, la que tiene dibujitos, la que tiene una banderita de Andalucía, de España o de mi empresa. Ojo, no porque tenga un diseño de un tipo de tela u otra, no puede que sea quirúrgica o FP2. Hay alguna gente que está utilizando esos filtros dentro, ¿vale? Pero que sepamos que la higiénica ni es un equipo de protección, ni es un producto sanitario. La mayoría de la gente estamos utilizando esta higiénica que lógicamente protegen de la emisión de partículas, de pequeñas partículas de saliva, cuando estamos en contacto con alguna gente o cuando estamos en un ascensor, cuando incluso estamos por la calle, ¿vale? Pero ni es quirúrgica sanitaria, ni es equipo de protección.